Y el título que yo les quiero dar es cómo entrenar su espíritu para dominar sus 5 sentidos. Hola mis hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este día 27 de mayo del 2026. Quiero en este video presentarles a ustedes una realidad bíblica de la palabra de Dios, donde vamos a explicar esto que tiene que ver aquí en la Biblia, en el libro de Gálatas capítulo 5, que ahorita lo voy a mostrar. Y el título que yo les quiero dar es cómo entrenar su espíritu para dominar sus 5 sentidos. En este video quiero que por favor tomen el tiempito para coger su Biblia y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios conforme a este mensaje con quien yo les voy a dar ahorita a ustedes en estos poquitos minutos en la primera parte, para que ustedes puedan comprender algo de la razón por qué la mayoría de las personas viven conforme a los 5 sentidos y no conforme al espíritu. Vamos a leer la Biblia aquí. Si tienen la Biblia, vamos a leerla. Y dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, dice esto: digo pues, andad en el espíritu y no cumpliráis los deseos de la carne. Esa palabra andar significa caminar. Andad en el espíritu. La mayoría de las personas que leen este versículo sí que pasan por esa calle y no entran a la casa. No entran a mirar a ver exactamente qué significa esto. Yo digo que este es uno de los más poderosos versículos que la Biblia tiene. No es el más poderoso, uno de los muchos. Claro que toda la Biblia es poderosa. Pero este versículo nos enseña a nosotros, los cristianos, a cómo poder vivir, andar en el espíritu y no dejar que los 5 sentidos, oiga bien lo que dice aquí, versículo 16 al final, dice: y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque en esa parte allí lo está diciendo es que la carne está controlando en vez del espíritu controlar. Cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno le entrega su vida, cuando uno llega al arrepentimiento, como hemos hablado en otros videos, entonces algo pasa, algo que volvió a renovar en nuestra vida. Porque conforme a la Biblia, nuestro espíritu estaba muerto. Pues claro, ese murió, acuérdese, allá cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando no le creyeron, y el espíritu de ellos murió. Acuérdese que nosotros hemos hablado en otros videos que Satanás le dijo que no va a morir, y Dios dijo que sí va a morir. Entonces ella tuvo que creer uno o el otro. Y creyó a lo que Satanás estaba diciendo y no lo que Dios estaba diciendo. Dios le dijo: el día que comerás de este árbol o de esta fruta, morirás. Satanás le dijo: el día que comes de esta fruta, Dios sabe que vas a ser inteligente. Y lo que pasa es de que nosotros los humanos, nos atraemos con eso de tener inteligencia, de ser sabio, de conocer todo más que cualquier otra persona. Entonces se dejó engañar con esa parte. Entonces la mujer le creyó a Satanás más que creerle a Dios. Entonces este versículo aquí, en versículo 16, que leamos otra vez, voy a leérselo nada más un pedacito, dice: andad en el espíritu, camine ese espíritu. Entonces el mensaje de hoy es eso. Es como usted, como cristiano, yo no estoy hablando al mundo o a la persona que no es salva, no es de que somos mejores, sino que no saben, digamos, no van a entenderlo. Pero usted que es cristiano debe de entenderlo, porque usted lee la Biblia. Si usted es cristiano, debe de leer la Biblia. Si no la lee, entonces ahí está el problemita. El primer problemita es ese, que no lee la Biblia. El segundo es no orar, ese es el segundo problema. Pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí en este versículo, donde habla en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y vamos a ver cómo usted, como cristiano, como hijo de Dios mejor, porque es que cristianos, todo el mundo es cristiano hoy en día, como hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno de ese espíritu que lo llenó, cuando el momento que usted lo recibió como su Salvador, Él entró
y Él se convirtió en parte de su vida. O, si Él le permite, va a ser toda su vida. Pero aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, quiero mostrarles de cómo usted puede entrenar su espíritu para dominar los 5 sentidos. Porque Dios nos dio los 5 sentidos para poder ver lo exterior, para poder oír lo de afuera, para poder ver lo que está afuera, para poder oler el olor de afuera, para poder hablar a las personas que están afuera. Esos son los 5 sentidos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y el otro. Este es el 5 sentido. Bueno, entonces estos 5 sentidos nos dejamos controlar y dominar y manipular por estos 5 sentidos. Cuando el cristiano debe de ir, el Hijo de Dios, debe de vivir conforme a lo que dice aquí en versículo 16, andar en el Espíritu. Esa es la forma de nosotros vivir, esa es la forma de nosotros andar, caminar en el Espíritu. ¿Y cómo se hace? Vamos, ¿cómo andamos si estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de cosas, lleno de enfermedades, lleno de problemas, lleno de finanzas, lleno de peleas? ¿Cómo dominamos estos 5 sentidos donde todo entra por los oídos, o entra por los ojos, lo olemos, hablamos y la gente nos habla y lo escuchamos? ¿Y cómo dominamos esas cosas que no necesitamos tener en nuestra vida? ¿Cómo cerramos las puertas para que no entren? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 16 lo explica y le dice andar en espíritu. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder que nosotros podamos andar en ese espíritu? Para que ese espíritu que ya entró en nuestra vida renovó el espíritu. Es que solo fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Adán estaba vivo, estaba conectado con Dios. Él no estaba conectado con los 5 sentidos. Los 5 sentidos eran una herramienta únicamente. Herramienta para ver, para escuchar, para oler, para hablar, para tocar. Eso era una herramienta nomás. Eso es todo lo que era. Él estaba conectado con ese espíritu. Ese espíritu había un flujo constante de comunión. Por eso cuando él escuchó, 5 sentidos, él escuchó a Dios venir caminando, él lo escuchó venir y se escondió. Y se escondió Adán por medio de que él tenía miedo. Él mismo le dijo a Dios. Dios le dijo, ¿a dónde estás? Ahora Dios sabía dónde estaba. Él quería que él respondiera. ¿A dónde estás? Dijo, aquí, escondido. ¿Y por qué escondido? Escondido de mí, si nosotros somos amigos, si nosotros tenemos comunión todos los días. Está la tardecita y usted sabe que a esta hora es cuando yo vengo y compartimos, charlamos. No sé si tomaban tinto o no, pero bueno, eso es lo que es. Y entonces dice, no, es que lo que pasa es que yo estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿desnudo? ¿Quién le dijo a usted que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Entonces el hombre, igual como todos los hombres y mujeres en el estado carnal, como Adán, dice, es que la mujer con quien tú me has dado, ella me dio de comer de ese árbol. En cierta forma le está diciendo, Señor, no es mi culpa, la culpa de la mujer. ¿Cómo hacen hoy en día? El ser humano se defiende tratando de ponerle la culpa al otro. No es la culpa mía, no, yo no lo hice. Es que me pusieron una trampa. Usted escucha eso en las cárceles. Cuando los hombres le empiezan a decir a usted los problemas y qué fue la razón por qué ellos entraron a la cárcel, siempre hay alguien, el culpable, que ellos no son culpables. Alguien cometió la culpa esa de la razón por qué ellos están ahí. Entonces, nosotros entendemos que esa es la caída del hombre. Esa es la forma del hombre actuar, culpando a otros. Entonces, la Biblia nos muestra bien clarito que cuando Adán le dijo a Dios, es que el problema aquí es la mujer, pues yo la acepté, pero el problema es la mujer. Entonces Dios sabía que era el hombre, pero fue a donde la mujer y le dijo, venga mujer, ¿qué has hecho?
ya como ella estaba en el estado adámico, cuando ella estaba ya en la forma carnal, ella ya no vivía en el espíritu, ella ya no tenía esa comunión con Dios, ella tenía miedo de Dios ya, no tenía miedo de Dios antes, tenía miedo de Dios y le dijo, es que el animalito, la serpiente, el perrito, me dijo que yo comiera de eso y que no iba a morir. Dios dijo, ¿no sabías que iba a morir? Yo te lo dije. Sí, pero él dijo que yo no iba a morir, que yo iba a ser inteligente, que yo iba a ser sabia, que yo iba a vivir para siempre. Y entonces él dijo, pero yo te dije que el día que comes de ese árbol o de esa fruta vas a morir. ¿Por qué lo hiciste? Es que la serpiente, ella no sabía que detrás de esa serpiente estaba Satanás. Dentro de esa serpiente estaba manipulada por medio de Satanás. Y ella le habló, esa serpiente le habló, que empezar por la serpientica, pero la serpiente le habló a la mujer. Ahora, si una serpiente me habla, yo salgo corriendo. Pero ella pues dijo, no, pero ¿cómo así? Si Dios dijo que no debía de comer de ese árbol, de esa fruta. Y a la serpiente, el perrito, la mascota, les dijo, no, eso no es verdad. Dios sabe, eso es lo que dijo, Dios sabe que cuando comas vas a ser inteligente como Él, vas a ser sabia, vas a ser una persona con mucha sabiduría, vas a conocer todo. Eso fue lo que le dijo. Y la mujer le creyó. No es desobediencia, ella le creyó esas palabras y no creyó las palabras de Dios. Comprendan nada más eso. Eso es lo primero que tienen que comprender. No es desobediencia, es dejaron de creerle a Dios. Todo a través del tiempo tiene que ver es creer lo que Dios dice. Y por eso el Dios nos dijo la palabra. Porque aquí la palabra nos está mostrando, ¿sí? Nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esto de lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Está diciendo que si usted anda en el Espíritu, si usted camina en este Espíritu, si usted vive en ese Espíritu, usted no va a cumplir los deseos de la carne, no va a satisfacer esos deseos, porque la carne grita por deseos. La carne le da sed, le da hambre, la carne quiere ir en comodidad, a la carne no le gusta incomodidad, la carne quiere buena ropa, la carne quiere buen perfume, la carne quiere de todo. Entonces, si permitimos que la carne le damos la satisfacción a todo tiempo, entonces lo que va a pasar es vamos a ser controlados por esa carne. Y usted ve personas así, artistas, personas de los cantantes, personas que son millonarios, mucha gente, aún los pobres, varias gente pobre, que usted los ve en la calle y parece como que visten como que si fueran $1.000.000, pero no tienen un peso. Y actúan como si tuvieran $1.000.000 de pesos y le hablan a la gente como despectivamente, los miran hacia abajo, cuando no tienen ni un peso. Vaya a verla a las casas, una casita, una chocita que viven. Pero viven en esa forma porque se han dejado controlar por la carne, por lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16, no cumplirá los deseos de la carne. Entonces ellos están dejando cumplir los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos como dije el título, cómo vamos a entrenar a este espíritu? ¿Cómo vamos a entrenar el espíritu? Para que domine, oiga bien, para que domine los 5 sentidos. Porque en este momento la mayoría de las personas, incluyendo cristianos, se dejan dominar por los 5 sentidos y no por el espíritu. El espíritu es sujetado a la carne. Y todo tiene que ver con usted, el cristiano. Cuando nosotros como hijos de Dios
con el poder que Dios nos ha dado cuando nosotros llegamos al momento del arrepentimiento. Acuérdese de eso, el momento del arrepentimiento. El momento del arrepentimiento del pecado, no de los pecados. Acuérdense que el otro video yo les dije a ustedes que no tiene nada que ver con pecados, tiene que ver es con pecado. Uno, ya les dije cuál era ese un pecado. Ese un pecado es el pecado de incredulidad, no es de desobediencia, de incredulidad. Por favor, hermanos, lean la Biblia y a través de la Biblia ustedes van a ver, el hombre se convirtió en desobediente por no creerle a Dios. Esa es la verdad. Por no creerle a Dios se convirtieron en personas desobedientes. Dejar de obedecer, eso es lo que verdaderamente significa. Entonces, cuando la persona se convierte en desobediente es porque dejó de creerle a Dios. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que Dios nos está dando aquí, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, al principio, para que usted empiece a vivir a través de este libro. Mire este libro tan bueno. Aquí está todo la información que usted necesita para vivir su vida a lo máximo. Aquí está. Pero la mayoría del cristiano, yo voy a decir el 90%, me estoy arriesgando a tanto, el 90% del cristiano leen este libro una vez al mes. Uy, eso suena durísimo para decirlo, pero es verdad. La mayoría del cristiano no vive conforme a lo que dice aquí. Entonces, como no vive, no lee, no estudia lo que dice aquí, no medita, entonces su vida es controlada por los 5 sentidos. Es controlada por esta carne. Es controlada por esa mente. Entonces, como es controlada por la mente que va a ver lo que entra en los 5 sentidos, entonces lo que pasa es que ahora esa mente tiene que ser renovada, como dice la palabra de Dios, renovada en Cristo Jesús, tener la mente de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a vivir una vida andando en el Espíritu. Porque lo que si tenemos la mente de Cristo, no vamos a vivir conforme a lo del mundo, vamos a vivir conforme a lo que Dios dice. Y después de que usted lo lea aquí, lo va a tener que creer, porque si no lo cree, entonces no lo va a poder vivir. Y esa es la razón por qué las personas se mantienen preocupadas. Los cristianos, yo no estoy hablando del mundo, el mundo mantiene preocupado de todos modos. Los cristianos, los hijos del Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede y que todo lo tiene, y el cristiano vive, Señor, ayúdame. Como que si Dios fuera un verdugo, un malvado, como que Dios estuviera diciendo, a ver, más ayuno, más oración, necesito que estén en vigilia toda la noche para yo poder contestarles. Ese es el Dios que usted está pidiéndole. Ese es el Dios con que usted está leyendo aquí en la Biblia. Ese no es el Dios que yo leo en la Biblia. El Dios que yo leo en la Biblia no es un Dios que está allá arriba y poniendo el dedo, mirándolo abajo y diciendo, no, usted no diezmó este mes, no le voy a ayudar. No, usted no fue a la iglesia y por no ir a la iglesia, porque se quedó dormido, no le voy a dar. Porque usted le dio pereza y no quiso ir. Porque usted tenía su familia y no quiso ir a la iglesia. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, yo no estoy promocionando de que no vaya a la iglesia, por Dios. No estoy diciendo de que no dejar de congregarse. Por favor, yo veo ese versículo. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios que tiene un rejo listo para darle juguete. Mi hermanos, por favor, entienda, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es como dice Pablo cuando él saluda, cuando él se despide. Pablo no se despide, no saluda con Dios te bendiga. Pablo no se despide con Dios te bendiga, hermanos. Pablo se despide es gracia y paz. Mi hermanos, gracia y paz. La paz de Dios o la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ese es el saludo y esa es la despedida del apóstol Pablo. Pues nosotros tenemos que, copiarlo. Eso es lo que dice él. Dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo.
Entonces, hermanos, tenemos que volver a las raíces, acá, a las raíces bíblicas. Dejemos de creer tanto en las tradiciones, dejemos de creer tanto en lo que dijo el pastor doctor yo no sé quién, como los católicos que dicen en lo que dice el Papa o los antepasados padres, ¿sí? Los que ellos dicen los padres antepasados. No, vamos a creer lo que dice la Biblia. Volvamos a las raíces bíblicas. Seamos cristianos, hijos de Dios bíblicos, para que Dios empiece a tener esa comunión con nosotros, que podamos tener la comunión. Dios está abierto para la comunión. Es nosotros los que hemos parado el paso para esa comunión. Hemos cerrado el paso de ese conducto donde pasa el agua, donde pasa como la sangre, donde las arterias, donde pasa la sangre bien libremente. Hemos parado eso. Y lo paramos nosotros, no lo para Dios. Dios lo tiene, la llave está lista. Eso es como el agua. El agua en la casa, cuando entra el agua en la casa. El municipio no lo ha pagado el agua. Lo que lo ha pagado es usted cuando usted cierra la llave. Cierra la llave y no hay agua. Y se dice, no hay agua, pues abra la llave para que haya agua. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros somos los que cerramos la llave. Esa comunión que tenemos con Dios, la cerramos. Y la cerramos con incredulidad, con pecado, con cosas que no le agradan a Dios, cosas que pensamos mal, cosas que pensamos mal contra alguien, cuando nos enojamos, verdaderamente eso pasa, y guardamos ese rencor contra otras personas. Entonces paramos ese flujo de sangre, flujo de agua, ese flujo de esa comunión que Dios tiene para con nosotros. Y si pues queremos andar en el Espíritu, si queremos andar verdaderamente, como dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, y 2 puntos, y dice, y no cumplirás los deseos de la carne. Ya después dice, porque los deseos de la carne es contrario al deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podéis hacerlo lo que quisierais. Entonces usted está como en la frontera. En México, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, en México, yo estaba en el lado de Texas, en el lado de Estados Unidos, y al otro lado estaba México. Y las personas que viven allí en esas fronteras, ellos hablan los 2 idiomas, hablan español e inglés, pero lo mezclan. Entonces, si ellos le hablan a alguien que no sabe inglés o que no sabe español, entonces la gente queda, como dicen acá en Colombia, que queda gringo. Quiere decir que no va a entender. Entonces eso es lo que pasa con las personas que dicen que son hijos de Dios, pero viven conforme a lo que el mundo los dicta, conforme a lo que los ojos le dicen, conforme a lo que los oídos ellos escuchan. Es que yo está enfermo, me voy a morir. Ese es lo primero que piensan. Primero ven el banco, la cuenta del banco, y ¡ay, no! Estoy -3, -5, -10, -15, ¿qué voy a hacer? Entonces se preocupan por eso. Se preocupan de que no pueden pagar el arriendo, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar. Entonces dejan que las emociones y lo de alrededor los envuelva, los ahogue, y se ahogan. Pues yo entiendo el mundo, porque no tienen ayuda. Pero los cristianos, los hijos de Dios, se van a ahogar. Se van a ahogar cuando Dios nos está dando unas instrucciones tan simples como estas. Se van a ahogar. Bueno, paremos aquí, porque esta es la primera parte de esta enseñanza, de caminar en el Espíritu, de cómo usted, como querido hermano, como usted, puede entrenar, como usted puede entrenar su espíritu para tomar dominio sobre los 5 sentidos. Eso es lo que Dios quiere en su vida, en la vida de nosotros como hijos de Dios, hijos del Rey, del Todopoderoso, del Eterno, del que todo lo puede. Todo lo puede. Escúchalo en palabra. Esa palabra todo, búscalo en el diccionario,
Bueno, busca en el diccionario primero, pero búscalo en una concordancia donde está esa palabra en el Nuevo Testamento, y busca en donde dice todo. Todo lo puedo en Cristo. Cualquier cosa que tú pidas. Es que está en mil, yo no sé, no lo he visto, no he contado cuántas veces está esa palabra, pero está en mayormente de todos los libros del Nuevo Testamento. Me imagino el Antiguo Testamento también. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les deseo que hoy empiecen a dominar sus 5 sentidos a través de ese espíritu, que ustedes están caminando, empiecen a caminar, empiecen a ser como Adán antes de la caída. Porque el Adán antes de la caída es que Jesús nos hizo a nosotros ahora. Él nos devolvió otra vez esa comunión que tenía Adán antes de la caída. Ahora la tenemos nosotros, pero estamos viviendo como si no la tuviéramos. Estamos viviendo como que si nunca hemos sido redimidos. Y cuando ya entendamos de que somos redimidos y que el Espíritu de Dios ya vive en mí, y que hay que dejar que ese Espíritu, a través de mi espíritu, controle, domine esos 5 sentidos, esto y la mente, entonces usted y yo vamos a hacer grandes cosas para Dios y vamos a poder transmitir ese mensaje a las personas para que ellos puedan llegar al reino de Dios. Acuérdese, el reino de Dios, ¿a dónde está? Está adentro. El reino no es afuera. El reino de Dios no es de un reino en una silla, en un palacio. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios está dentro. Y es cuando el Espíritu de Dios entra en mí, a vivir en mí. Esa es la forma. Deja de estar buscando plata, buscando casas, buscando carros, buscando todas las cosas que son perecedoras. Eso perece. Eso por naturaleza le llega si usted lo pide, pero no corra detrás de eso. No corre detrás del dinero para que usted lo pueda contar y lo pueda guardar y lo tiene que cerrar para que nadie lo quite. Por Dios. Esa no es la forma de vivir. Viva en el Espíritu. Ande en el Espíritu. Y usted va a ver cómo usted va a poder dominar y no va a darle satisfacción a esa carne.